Buen día. En este nuevo video del Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, queremos referirnos al debate que se ha planteado nuevamente en la Argentina en las últimas semanas con respecto a la necesidad de emprender una guerra contra la droga o bien legalizar su consumo. En un artículo reciente en el diario Perfil se describe la violencia criminal que azota a Rosario, como es de público conocimiento, donde se está cometiendo un asesinato cada 19 horas, producidas por el narcotráfico. El autor señala que la guerra a las drogas no está dando resultado y cita al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se ha propuesto desechar el prohibicionismo y no encarar el flagelo de las drogas como una guerra, sino como una enfermedad. Menciona la opinión del académico argentino Juan Tocatlián, que postula una legalización plena de las drogas, de todas, así como de su cadena de producción. Algo similar ha sostenido desde hace varios años el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Vamos a tratar de hacer un análisis breve pero objetivo y documentado sobre la despenalización del consumo de drogas, que para quienes la postulan en la Argentina se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que expresa: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. La propia Corte Suprema de la Nación, en los casos Basterrica y Capalvo, resueltos en 1986, convalidó este criterio, con el argumento de que el Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos los elijan. Pasados los años, en el 2009, en el fallo Arriola, la Corte Suprema retoma la argumentación de 1986, despenalizando el consumo de marihuana. Esto ha sentado un precedente que ha sido utilizado por quienes promueven el consumo. Por ejemplo, en el proceso que se inició al director de la revista THC, siglas que corresponden técnicamente a la marihuana. Esta revista se vende libremente en los kioscos desde hace varios años y se dedica a difundir el cannabis en todas sus versiones. Fue procesado porque en la terraza de su casa cultivaba esta planta. La defensa sostuvo que si el Estado permite el consumo de marihuana en función del respeto por la libertad individual, el principio de autodeterminación y el derecho a la intimidad, no puede prohibir el autocultivo. Y el juez le asignó la razón. El sentido común y la recta interpretación jurídica, en cambio, se manifestó en el caso Montalvo de 1990, la misma Corte Suprema con otra composición, que incriminó la mera tendencia de las drogas para consumo personal, por considerar que entre las acciones que ofenden al orden y la moral pública se encuentra la tenencia de estupefacientes, porque tratándose de una figura de peligro abstracto, está incluida la trascendencia a terceros, porque el efecto contagioso de la drogadicción y la tendencia a contagiar de los drogadictos son un hecho público y notorio, o sea, un elemento de la verdad jurídica objetiva, que los jueces no pueden ignorar. Por eso, esta acción tiene los efectos aludidos en el mismo artículo 19, de estar sujeto a la autoridad de los magistrados, y por lo tanto se subordina a las formas de control social que el Estado, como agente insustituible del bien común, puede emplear lícita y discrecionalmente. El argumento que convence a muchos es que, si se distingue legalmente entre el consumidor y el proveedor de la droga, se lograría vencer al narcotráfico, que lucra con la adicción a estas sustancias. Las esperanzas
en consecuencias positivas de la legalización son ilusorias. La experiencia simple del juego legalizado en la Argentina, que no ha eliminado el juego clandestino, debería bastar para comprender que actividades como el consumo de drogas seguirían vinculados al crimen organizado, que no va a ceder voluntariamente un negocio tan lucrativo. Tenemos el ejemplo próximo de nuestro hermano país Uruguay, donde se legalizó el consumo de marihuana, que se vende en las farmacias previa inscripción en un registro especial. Efectivamente, está marchando bien este comercio, pero abarca a 77.000 inscriptos. Hay otros 180.000 que consumen marihuana ilegalmente. Por distintos motivos no quieren identificarse. En realidad, el narcotráfico, que no es una actividad criminal común, moviliza tantos intereses, concretamente 500.000 millones de dólares por año, o sea, la cuarta parte de las exportaciones mundiales, que los criminales se ven obligados a participar en política y en la parte de la política se involucra con el crimen organizado. El tráfico ilícito viola leyes nacionales y convenciones internacionales, pero además involucra otras actividades delictivas como extorsión, conspiración, soborno, corrupción de funcionarios públicos, evasión fiscal, violaciones de las leyes de importación y exportación, actos violentos y alianza con el terrorismo, como ocurre en México, en Colombia y en Venezuela. El narcotráfico implica una amenaza triple. Es global porque constituye un problema mundial. Es integral porque abarca todos los componentes de la vida social. Y es permanente porque todo indica que se va a mantener en el largo plazo. Debe destacarse que, como lo muestra la experiencia mundial, no bastan los medios que pueden utilizar las fuerzas de seguridad para este tipo de guerra. Por el contrario, es necesaria una estrategia de defensa nacional que incluya todos los recursos del Estado. Por cierto que las Fuerzas Armadas no pueden encargarse de realizar todas las actividades que exige una estrategia integral. El Estado debe distribuir las tareas necesarias entre las diferentes áreas. A las Fuerzas Armadas les correspondería únicamente el combate, para el que están preparadas. Cuando se señala que algunos países como México y Colombia, por ejemplo, no han podido erradicar el flagelo del narcotráfico, pese a ampliar sus fuerzas militares, no se agrega una estimación seria sobre lo que hubiera pasado en esos países de no utilizar las Fuerzas Armadas. En muchos países que no emplean sus Fuerzas Armadas en esta guerra, las bandas lo mismo utilizan aviones, naves y hasta submarinos, como uno que acaba de capturarse en las costas de España. Además de armamento sofisticado, que superan la capacidad logística de las fuerzas policiales. La corrupción de funcionarios públicos, jueces, policías, etc., ya se verifica en la actualidad, aunque no intervengan las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la Argentina. Sostenemos que únicamente las Fuerzas Armadas disponen del entrenamiento y equipamiento necesarios para enfrentar a bandas organizadas con vinculaciones internacionales y apoyo de dirigentes políticos. Para neutralizar el carácter encubierto del tráfico de drogas y la logística de que dispone, se hace indispensable la coordinación y cooperación internacionales. En la actualidad, la dirección de la guerra contra este flagelo está a cargo de las propias Naciones Unidas. Pese a todas las presiones e intereses en juego, el organismo internacional mantiene un criterio firme en la materia. En diciembre del año 2000, las Naciones Unidas celebró la Convención contra la Criminalidad Organizada en la ciudad de Palermo, elegida como símbolo de la lucha contra la mafia. Y en esa ocasión, los delegados de 121 estados firmaron el primer tratado políticamente vinculante para enfrentar el crimen organizado, con la finalidad
de armonizar la legislación de todos los países. El Papa Juan Pablo II resumió en una frase pronunciada en la propia Colombia lo que implica el narcotráfico. El tráfico de drogas es hoy lo que era el comercio de esclavos en el siglo XVII. Los tratantes de esclavos impedían a sus víctimas el ejercicio de la libertad. Los narcotraficantes conducen a las suyas a la destrucción misma de la personalidad. Discurso pronunciado el 10 de julio de 1986. Esta reflexión nos lleva a abordar otra cuestión, lo negativo en sí de la drogadicción. Aún suponiendo que pudiera ser erradicado el tráfico ilegal, ello no evitaría que continúe existiendo el problema más grave, que es la utilización misma de la droga. Recordemos el concepto de droga. Toda sustancia natural o sintética con capacidad de generar un efecto sobre el sistema nervioso central, generar una dependencia física o psíquica y constituir un peligro sanitario y social. No puede negarse que el adicto es un enfermo, pues debe destacarse que la drogadicción también es un vicio, o sea, un hábito negativo, y para los creyentes un pecado. Así lo establece el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2291. Legalizar el consumo de drogas sosteniendo que cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida implica ignorar que el adicto, palabra que proviene de esclavo, no es consciente de sus actitudes autodestructivas y carece de la capacidad de actuar con libre albedrío. Todo lo contrario, está enajenado y hasta que no se lo desintoxique, no podremos contar con una parte suya capaz de colaborar con nosotros en su propio tratamiento. La drogadicción es un fenómeno humano contra natura. No puede descuidarse el hecho de que además de las drogas ilícitas, se consumen distintos tipos de sustancias de venta libre o de fácil acceso. También es común la mezcla de alcohol con medicamentos, como el Viagra, que puede producir consecuencias graves en quienes la consumen. Un experto en este tema, el doctor Juan Alberto Yaría, que fue posiblemente el mejor funcionario dedicado a la prevención de este flagelo en la Argentina, expresa con firmeza: estamos ya de lleno en la existencia tóxica como propuesta social. Dentro de este contexto de banalización de los conflictos humanos, la droga es un objeto de consumo más. En la ética mercantilista, que descalifica cualquier marco objetivo de valores, la droga, si es demandada, debe ser ofrecida. El mismo experto rebate el argumento habitual del que el porcentaje de muerte por las drogas es menor al que produce el consumo de alcohol y tabaco. Por lo tanto, la legalización no aumentaría la tasa actual. Lo que se omite reconocer es que las tasas de muerte por el alcohol y el tabaco son elevadas precisamente debido a que estas sustancias se pueden conseguir con facilidad y son ampliamente consumidas. Hay considerables pruebas para sugerir que la legalización de las drogas crearía problemas de comportamiento y de salud pública en un nivel que por mucho superaría las actuales consecuencias de la prohibición de las drogas. Es importante señalar que en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre las drogas, en el año 1998, los 185 países representados acordaron, entre otras cosas, rechazar cualquier sugerencia de legalización de drogas, duras o blandas, y sobre la necesidad de definir una estrategia común de combate que respete las soberanías y los derechos humanos. Pero el reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para el 2002, conocido en marzo de este año, es un documento de más de 150 páginas, señaló que la legalización de la marihuana no redujo allí donde se aprobó el consumo de drogas
ni los mercados ilícitos. Los datos muestran que en las jurisdicciones donde se ha legalizado, el consumo de marihuana ha aumentado entre el 9 y el 15% con respecto a los lugares donde su uso lúdico sigue prohibido. El vicepresidente de esta junta insistió en que la legalización del cannabis no ha cumplido con lo que se proponía. El objetivo era disminuir o eliminar el crimen organizado que se dedica a la venta del cannabis, y no se ha logrado. Incluso ha crecido en algunos países. También se pretendía tener un mercado regulado y controlado para que el cannabis no llegara a los menores, y tampoco se ha cumplido. Para terminar, según otro especialista, Inciardi, cualquier proyecto legislativo de despenalización debería tener resueltas todas las dudas que surgen del cuestionario siguiente. ¿Qué narcóticos y drogas psicotrópicas deberían legalizarse? Segundo, ¿deberían los narcóticos y las drogas psicotrópicas ponerse a disposición de cualquiera que quiera probarlas, incluso los niños? 3. ¿Se pondría a disposición de los consumidores habituales o adictos un suministro ilimitado? ¿Podrían aquellos que sufren una fuerte dependencia o son adictos trabajar o incluso desempeñar un empleo? 4. ¿Qué pasaría con los pilotos de aerolíneas, cirujanos, policías, bomberos, personal militar, maquinistas de ferrocarril, conductores de ómnibus, camioneros, maestros, etc.? 5. ¿Quién suministraría las drogas? ¿Empresas privadas o el gobierno? ¿Se les proveería al costo o con un margen de utilidad? ¿Estarían sujetas a impuestos? 6. ¿Dónde podrían obtenerse las drogas? ¿En farmacias, clínicas, supermercados? 7. ¿Afectaría la legalización las primas de los seguros de vida y las cuotas de las obras sociales o prepagas? La sola mención de los planteos que establece este cuestionario bastan para quien tenga un mínimo de sentido común comprender que es absurdo lo que se está postulando, a veces con alegría y con entusiasmo, cuando solo agravaría en mucho la situación dramática que ya vive el mundo y concretamente la Argentina, donde son cientos de miles los adictos. No solo a la marihuana, a la cocaína, al opio, derivados del opio y, lo más grave, algunas pastillas que se pueden elaborar en cualquier laboratorio y que se venden libremente en los boliches, donde lo único que hace el gobierno es proveer de agua potable gratuita, porque el consumo de estas pastillas produce una necesidad de hidratarse permanentemente. E incluso la mayoría de los boliches importantes de la Argentina tienen instalado un consultorio para atender a quienes se descomponen producto del consumo de las drogas. Hasta esta situación hemos llegado aquí en nuestro país y creo que es un tema que merece ser debatido con profundidad, con seriedad, y dejarle a los especialistas que opinen con fundamento sobre una cuestión que es crucial para los argentinos de hoy y del futuro. Les agradezco como siempre la atención y volveremos próximamente con otros de estos videos breves dedicados a analizar la realidad argentina y mundial, siempre con la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias y hasta pronto.